fascismo es una ideología, puede ser también un movimiento político, una forma de gobierno, una idea dominante de carácter totalitario, antidemocrático y ultranacionalista de extrema derecha. Esto es bien importante. El carácter totalitario, y si es totalitario es antidemocrático. Generalmente es ultranacionalista y es de extrema derecha, no admite disidencias y es capaz de coercionar incluso físicamente a aquel que es capaz de disentir, que cuando le dicen hay que desaparecerlo, no solamente se refieren al término discursivo o en un debate, se refiere a desaparecer físicamente a alguien asesinándole. El término fascismo proviene del italiano fascio, de faces, y este a su vez del latín fasces o fascis, que alude a los signos de la autoridad de los magistrados romanos. Entre los rasgos del fascismo se encuentra la exaltación de valores como la patria o la raza para mantener permanentemente movilizadas a las masas. Esto lleva con frecuencia a la opresión de las minorías. En el caso alemán, por ejemplo, lo vimos con los judíos, con los gitanos o con los homosexuales, pero también lo vemos en Italia, justamente con la oposición política que oliera a socialismo. El término fascismo es uno de los más difíciles de definir con precisión en las ciencias políticas, en las ciencias sociales en general, y posiblemente la razón se deba a que no existe todavía una ideología o una forma fascista bien definida que sea sistemática y que sea uniforme en el sentido que sí tendrían otras ideologías políticas contemporáneas. Cabe recordar que el fascismo surgió en Italia con Benito Mussolini durante la Primera Guerra Mundial y luego se difundió por el resto de Europa durante el periodo de entreguerras. La Gran Guerra fue decisiva, así se le llama también a la Primera Guerra Mundial. La Gran Guerra fue decisiva en la gestión del fascismo y en la consolidación, en su maduración y en su brote, en su nacimiento, pues provocó cambios completamente masivos en la concepción de la guerra, la sociedad, el Estado, la tecnología. El advenimiento de la guerra total y la completa movilización de la sociedad europea acabaron con la distinción entre civiles y militares. La guerra que habitualmente se libraba entre militares, en la Primera Guerra Mundial también introdujo a los civiles y entonces la frontera entre militares en guerra y civiles pacíficos se eliminó. El enemigo del liberalismo, el fascismo, y también toda forma de marxismo, prácticamente se colocaron al lado extremo del fascismo también. Por lo tanto, el fascismo se presenta como una tercera vía, una tercera posición que se caracteriza por eliminar el disenso, por eliminar toda crítica, por eliminar a todo aquel que piense distinto al de un fascista. Se apega totalmente a las cadenas de mando. El fascista es capaz de besarle el talón, de besarle el pie, de besarle las suelas al que concibe como su jefe, pero es capaz de pisotear con todo su desprecio al que concibe como su inferior. Entonces, se sustenta en una disciplina muy rígida, hay un apego total a las cadenas de mando, hay una idea de fortalecer el aparato militar, hay un espíritu pues militarista que trasciende a la sociedad y además se da también la penetración en la educación con valores militares y con un nacionalismo a ultranza en donde se vincula la nación con la raza, ¿no? Con componentes de víctimas en donde se ponen a luchar contra todo el mundo y para vencer al mundo necesitan disciplina castrense, recursos económicos y amor por la patria. El fascismo, pues, cree que la democracia liberal es obsoleta, cree que la democracia liberal desorganiza las sociedades y, por lo tanto, aspira a que la movilización completa de la sociedad se dé en un estado de partido único totalitario en aras de restablecer el orden. ¿Qué orden? Pues el que los fascistas crean conveniente. ¿Cómo? A través de la represión y de un régimen totalitario. ¿Cómo?
Pues a través de la desaparición, incluso física, del que piensa diferente. Esto es muy importante señalarlo una y otra vez, porque incluso cuando pensamos en fascismo, pensamos únicamente en la derecha, pero también estamos viendo a gente que se autodenomina como de izquierda y se vuelven igual de intolerantes que los fascistas cuando los criticas, ¿no? Te quieren asesinar, te quieren borrar del mapa, te quieren hacer picadillo. Y ahí es donde nos damos cuenta que las ideas fascistas no son únicas y exclusivas de la derecha, si bien es cierto que en la derecha es donde ha encontrado sus principales expositores. El fascismo niega que la violencia sea automáticamente negativa en la naturaleza. El fascismo ve la violencia política, la guerra, el imperialismo como medios para lograr la regeneración de la sociedad. Ve en la guerra, ve en la violencia un rejuvenecimiento de la nación. En el plano económico, los fascistas abogan por una economía mixta con el objetivo principal de lograr la autarquía mediante políticas económicas proteccionistas e intervencionistas. En la práctica, los regímenes fascistas no modificaron en profundidad el sistema económico capitalista, pues practicaron algunos de sus principales dogmas, como las políticas de privatización propias del mercado, de la idea del mercado autorregulador. Persiguieron de manera sistemática a las ideologías del movimiento obrero tradicional, principalmente al socialismo, y prácticamente se fueron en contra de todas aquellas filosofías que ayudaran a los pueblos a pensar diferente a las ideas deterministas y totalitarias impuestas por los regímenes fascistas en donde se dieron. El régimen fascista puede aplicarse a algunos regímenes políticos totalitarios y autoritarios de Europa de entreguerras y a prácticamente todos los que impusieron las potencias del eje durante su ocupación del continente europeo. En primer lugar, estaría Italia fascista de Benito Mussolini. Ojo con esto, pero no es la única. Llega la España de Francisco Franco, cuyo régimen se prolongó mucho más tiempo, desde el 39 hasta el 75, y evolucionó ideológicamente desde una dictadura fascista prácticamente hasta una idea de facto plenamente fascista. También tenemos a la Alemania de Hitler, pero ojo, poco se habla de los nórdicos, poco se habla de Finlandia, poco se habla de Noruega, muy poco se habla del fascismo en Dinamarca y en Holanda. Y esto es completamente chocante porque cuando se dice fascismo, se piensa en el nacionalsocialismo y se cree únicamente que Benito Mussolini y Hitler eran los cuadros más representativos del fascismo. Sin embargo, tuvimos regímenes fascistas en Argentina, la dictadura militar argentina, la dictadura militar de Pinochet, la dictadura militar de Brasil del 65 al 89. Prácticamente vemos un conjunto de prácticas, miren, sin ir muy lejos, el régimen de Gustavo Díaz Ordaz en México o de Felipe Calderón, regímenes completamente fascistas. Estamos hablando de que el fascismo es una especie de enfermedad mental que puede escalar en diferentes niveles y a diferentes países. No es propio de Alemania y de Italia, no fue propio de Estados Unidos. También se dio en Finlandia, Noruega, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, Bulgaria, Yugoslavia, la ex Yugoslavia, en la República Checa. Hoy mismo en la República Checa tenemos un gobierno extrema derecha, pero también se da en América Latina. Y los principales ejemplos en este momento de esto que estamos leyendo, pues lo representa en Brasil Bolsonaro, y bueno, pues en Jalisco ustedes dirán quién.